A las 8. Muy buenas tardes, amigos, amigas, seguidores del fútbol. Bienvenidos a una transmisión más de Más Deporte Paraguay. Por supuesto, en lo que va también de Ray Electro Sports. Ya les damos la bienvenida aquí desde la ciudad de Itagua, la ciudad del Ñandutí. Hoy sábado 7 de marzo, 18:30 está marcado este compromiso para lo que va a ser un clásico para alquilar balcones. Guaraní Cerro Porteño, bienvenidos a todos. Quien les saluda, su amigo de siempre, Julio Alberto Casó, desde el estadio Luis Salinas de Itagua, Ricardo Petengil, tengo entendido, ya me lo van a aclarar bien también. Era Petengil antes, recuerdo aquella vez, ahora ya Luis Salinas. Por eso los recibimos para este compromiso entre Guaraní y Cerro Porteño, un clásico sinceramente de muchos años, con muchos números, con muchas cosas que nos van dejando también en los pormenores del compromiso. Un partido que ya lo vamos a tener también en simultáneo con Ray Electro Sport, tu canal del Mundial. Primero que nada, me gustaría saludar a nuestra dupla de siempre, que más sabe del fútbol paraguayo, del mundo, del planeta Tierra, interestelar, de todas las galaxias. Le damos la bienvenida al querido César Ramón Arévalo. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, mi querido Julio. Cordiales saludos a la gran audiencia de Más Deporte PI, Ray Electro Sport de los Estados Unidos. Y bueno, realmente una temperatura de 30 grados para ver este importante compromiso. Guaraní con 9 puntos, Cerro Porteño con 14. Recordemos que Guaraní queda todavía pendiente un partido ante el Deportivo 2 de Mayo. Partido que creo que va a mover muchos goles, Julio. Sí, señor, y ya tiene fecha de regularización también, imagino, ¿no? Creo, por lo menos hasta hoy no han facilitado. Me han dicho el 27 de marzo, y ahí hay un tema porque Paraguay también juega ese mismo día. O sea que hay dudas si realmente se pueda jugar el 27, pero fecha tentativa me han pasado que va a ser el 27, pero Paraguay juega el 27. Hay fecha más o menos. A fin de mes sería, seguramente ahí cerquita del 27 podría ser, también se variaría. No creo que jueguen el mismo día que la selección paraguaya, César, ¿no? No creo, hay que ver también si cuántos jugadores lleva Cerro, cuántos jugadores de Guaraní. Claro. Porque una vez que lleven 3 jugadores de ambos equipos, ya se suspende. Opa, ahí hay otro tema de vuelta también. Sí, otra cosa también ahí, que nos van dando a lo largo y a lo ancho del continente. Quédate con nosotros prendidos, a darle like, a suscribirse, a compartir nuestro trabajo. Nosotros vamos a hacer también lo siguiente, a compartir el trabajo del día de la fecha, para que de esa manera podemos llegar a muchos mayores rincones del planeta Tierra también. Ya vamos a saludarlo también al querido Oscar Quintana Jr., a ver si ya lo tengo con nosotros también. Bienvenido, buenas tardes, bienvenido mi querido Oscar Quintana Jr. Bueno, lo aguardamos de sobremanera entonces al querido Oscar también. Ya vamos a ir compartiendo nuestro trabajo también a lo largo y a lo ancho del continente, para que la gente nos escuche, para que la gente nos acompañe, para que la gente de sobremanera disfrute también de nuestro trabajo, para que podamos estar con todos los amigos en una cuestión también de tiempo que nos va dando también 18:30. Hay mucho tiempo todavía para esperar, es poco, que pasa rápido el tiempo, te digo, pero por lo menos por ahora, esperando lo que puede ser esta gran transmisión deportiva, soñando a ver un gran partido y que obviamente también haya una fiesta de goles, para que de esa manera podamos acompañar a nuestra audiencia con muchas cosas, con todo lo que eso representa también para nosotros, a darle like, a suscribirse. Hoy teníamos una meta, vamos a ver si podemos llegar a completar lo de llegar a 20.000. 20.000, habíamos dejado la vara en 17.900, por eso hoy queremos llegar a los 20.000. Y usted depende para que nosotros también podamos seguir sumando, para que de esa forma podamos seguir trabajando y que podamos estar muchos años más con ustedes también, haciendo lo que nos gusta a nosotros y a lo que a ustedes les llena
de la pasión, de la excelencia. También quiero saludar a los que nos acompañan en el exterior, a Rubén Darío, el Chiqui Florencio en Montevideo, a la gente de Pasión por el Futsal también en Santiago de Chile, a Don Miguel Infantas, a todos nuestros amigos, en Bolivia también a Piero Paladicín, nuestro gran amigo de Santa Cruz. Después lo vamos a sumar también a otro amigo de La Paz. Ya vamos a tener también al Demar Trino, si no me equivoco es el apellido, y lo tenemos a Omar Paredes en Lima con Inca Sports, y lo tenemos a La Vida por el Fútbol en Guayaquil con lo que es también nuestro amigo Alejandro Palomecki. Lo tenemos a Calancho allá en Barranquilla, en Colombia, y bueno, casi conectados todos. Nos faltó la Noticia Express también allá en Venezuela, y así estamos con todos nuestros amigos del continente también que nos van retransmitiendo, y por supuesto en el norte con Ray Electro Sport del canal del Mundial para todos nuestros amigos de Latinoamérica. A darle like, a suscribirse. Hoy queremos llegar, de ustedes dependen también, con una gran previa que es lo que va a ser este partido entre Guaraní y Cerro Porteño. Si te parece, mi querido César, yo ya voy a buscar también la placa en el aire para saludar a nuestros patrocinadores. Después vendré de vuelta con Oscar también, no me olvido de Oscar, que también vamos a tratar de tenerlo también con nosotros para el saludo del arranque. Pero primero, si te parece, mi querido César, a par que vos vas, yo también voy con el flyer del video para saludar a nuestros patrocinadores en el día de la fecha. Para paliar el intenso calor de 30 grados, no lo dudes, Agua Fiore, pedidos al 085-295610. Agua Fiore, lo mejor. El directivo César Antunel, el Club de Sport Capiquebarí, les recuerda sí al fútbol y no la violencia. Tania Tabaré y Joyas, sucursal General Aquino Luque, sucursal Avenida España, Complejo La Torre, informe 0972-235684. Tania Tabaré y Joyas. La auténtica receta de la chipa de Cacupé en San Lorenzo lo tiene Chipería Oscarcito, chipa tradicional, chipa todo de viena picante, butifarra y cocido. Pedido al 0986-916757. Chipería Oscarcito. Muchas felicidades ayer todo el cumpleaños nuestro gran amigo Oscarcito. Estación de servicio Petropar Bomboleski, calidad garantizada, litraje, saldo y cordialidad en los personales. Petropar Bomboleski, esquina defensor del Teatro Villaliza, a paso al curso en la América. ¿Necesitas un cerrajero de automóvil? Cerrajería General Santos. Solicítalo de tu celular, envíanos un WhatsApp con tu ubicación y llegamos hasta tu domicilio. Avenida General Santos 754, informe al 021-2212-14 525808. Cerrajería del Automóvil General Santos. Si hablamos a arruinar bien, en Santísima Trinidad, no hay duda, el único lugar. Copetín León, informe al 081-476778. Copetín León. La consentida del patrón Urban Bargri, la mejor picada y bebida bien fría, por el 071-340004. La consentida del patrón Daval Rentacar de Richard Rolón, alquiler de vehículos, servicios, remis, eventos ejecutivos nacionales e internacionales. Informe al 091-119019, 093-894757. Daval Rentacar. Luz Baja, diseño e impresiones, Luis Carlos Chamorro Cariza, Paraguay 967, casi Teniente Pariña, informa al 094-476135. Luz Baja, diseño e impresiones. Clínica privada Moreno Azorero, atendido por los mejores profesionales nutricionistas. Usted está con sobrepeso, no lo dude. Mariscal Estigarribia 1061, entre Brasil y Estados Unidos, informa al 021 886 091 2070 39. Clínica privada Moreno Azorero. Golden, seguridad privada física para empresas, domicilio, eventos deportivos y sociales. Informa 0972-202-20. Golden, seguridad privada. Indumentaриas deportivas y casuales, productos sublimados, regalo empresarial. ¿Lo encontrás en dónde? En Gemelos. Informa al 0985-120025. Gemelos. Aire Soluciones Inmobiliarias S.A. Contactarnos al 021-600-480 y 0981-934582. Aire Soluciones Inmobiliarias S.A. Gol TPI, industria deportiva, balones con estándar profesional y equipamiento deportivo integral, uniforme empresariales e industriales. Informa al 0994-3123, 0992-222790. Gol TPI. Quiero enviar un gran saludo a un gran aurinegro que me había regalado, obsequiado el Neser, que hasta ahora lo estoy usando. Hablo de William, el gran amigo de Roque González Santa Cruz. Mañana va a estar cumpliendo un añito más. De aquí un fuerte abrazo y ojalá que Guaraní le dé otro regalito más a mi querido Julio. Perfecto, ahí está entonces, teniendo el ok también correspondiente. Ya
lo agrego también al querido Oscar Quintana Jr., a ver si retomamos con él. Te damos la bienvenida. Buenas tardes, bienvenido mi querido Oscar Quintana Jr. Buenas tardes, Julio. ¿Cómo les vamos aquí para sacar este partido en el fútbol paraguayo? Jornada número 9. Perfecto. Ya recordando también para poner la encuesta en el aire, si podemos, mi querido Oscar, también hacer esa metodología también para que la gente sea un poco más participativa. ¿De quién creen que va a ganar el partido? ¿Será Guaraní, Cerro Porteño? La encuesta en el aire también puede ser ahora y cerrarlo prácticamente antes. Tiene que ser en el minuto 15, César, ¿está bien? Del segundo tiempo. ¿De qué, mi querido Julio? La encuesta, ¿quién creen que va a ganar la gente? Sí. ¿15 del segundo tiempo o 30? ¿O 30? 15 estaría. No, 30 ya se define todo ya. Ya, 15 minutos del segundo tiempo, a ver quién acierta. ¿Quién crees que va a ganar el partido? ¿Será Guaraní? ¿Será Cerro Porteño? Si te parece, mi querido Oscar, lo hacemos de esa manera también. Por supuesto. Para que la gente también pueda acompañarnos también, para que se sienta presente de quién creen que va a ganar el partido. Puede ser empate también, ¿eh? No siempre puede ser victoria de alguno. A ver si alguno se anima a tirar un empate por ahí. Y dejarnos tu comentario también en la caja de conexiones, acá abajito, dónde nos estás escuchando, en qué ciudad, en qué parte del planeta Tierra, y si es de otros lugares también, bienvenido sea. Así que el crack sabe todos los partidos intergalácticos, mundiales. Dentro de poco te falta ir a Marte, no vaya a transmitir un partido, César, ¿eh? Ya recorriste todo. Creo que tenemos ahí el sobrino de Tinelli que próximamente va a organizar el primer torneo. Bueno, ahí está. Sí, el Tirri. Sí. Bueno, la gente que nos acompaña, déjenos un mensaje, desde qué parte, desde qué ciudad. Si quieren enviar un saludo también, lo vamos a ir cumpliendo de sobremanera también para que nos vayan acompañando. Para nosotros es un placer recibirles, para que podamos estar en esta tarde calurosa. No tan calurosa, pero calurosa, ¿verdad, César? Y 30 grados, yo gracias a Dios acá me estoy por congelar en la espalda. A ver poco me doy la vuelta giro y dice 19 grados, Julio. Tuve que abrir la ventana para hacer un poco el aire natural con el aire artificial. Exacto. Bueno, de esa manera también le pedimos a la audiencia que nos acompañe con un dedito para arriba, con un me gusta, con un like, para que de esa manera podamos seguir estando en el aire también con todos ustedes. Yo estoy haciendo lo siguiente, compartiendo la señal también para que nuestros amigos nos puedan dar like, para que de esa manera también podamos estar con todo el continente enviando, compartiendo, para que de esa manera también nos puedan seguir a través de las plataformas digitales. Ya prácticamente confirmado también el equipo de Guaraní, confirmado el equipo de Cerro Porteño también, ¿verdad, mi querido César? Sí, mi querido Julio, a pesar que hoy tardaron un poco para entregar la planilla correspondiente, tuvo que irse el veedor, el señor Fernando Villaboa, a apurar en los estuarios para que puedan entregar. Pareciera que ambos técnicos tenían dudas y por lo que yo presumo, tenía yo un equipo base, me cambiaron dos jugadores de distintos clubes, tanto el Guaraní como el Cerro. Bueno, perfecto, entonces saludamos a toda la colectividad paraguaya que nos escucha en la Ciudad de México, a toda la colectividad paraguaya que nos escucha en Buenos Aires, en Barraca, en Retiro, en La Boca, en Congreso, del otro lado también en Liniers, en Avellaneda, cruzando el puente, en Quilmes, González Catán. Hay mucha gente paraguaya también residiendo en la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, a las provincias, a Corrientes, a Chaco, a Formosa, Clorinda, que ahí se come rico también. Hace rato que no nos vamos con el crack a comer. Desde que está el ¿Para qué ni nombrarlo? No podemos ya comer más de esa vez. Increíble. Sí, ¿Cómo sí. te das cuenta cómo cambian las cosas, con un gobierno y con otro? La diferencia que hay. Si no estoy equivocado, la última vez que almorzamos ahí fue con Gucha. Sí, sí, con el, sí, es verdad, fue con el gran Bocini, con el Bocini. Exactamente. Sí, Enrique Bocini, que hoy prácticamente lleva también parte del estadio. Tengo entendido que lleva también el nombre de Ricardo Bocini, de Libertadores de América. Así que saludando también el cariño a él también por acompañarnos ese día en el almuerzo. Tuvimos que intervenir y charlar un poco también de fútbol, como nos acostumbramos todos. Ya recordando que el próximo jueves 19 de marzo, 20 horas tengo entendido, va a ser el sorteo de la Conmebol Libertadores y Conmebol Sudamericana.
Veremos si podemos levantar transmisiones también, porque la Conmebol también va por su canal de YouTube. No sé, capaz hacemos más números también, no sé, todo puede ser, no sé si hoy por hoy la cantidad de suscriptores también es un número para tener en cuenta, porque ya vimos en algunos casos que varía mucho, pero nosotros siempre agradecemos al Altísimo también por darnos la posibilidad de poder estar en cada escenario deportivo. Agradecimiento a toda la audiencia, a toda la gente que nos acompaña, familiares, amigos, a todos los que hacen posible también que podamos estar en el aire. Si te parece, mi querido César, confirmamos al equipo de Guaraní, el equipo de Víctor Bernay, y después continuamos con el equipo de Cerro Porteño, el equipo de Jorge Cano, los protagonistas en el compromiso. Con mucho gusto, con 3 cambios, el profe Víctor Bernay anuncia este 11. 1, un brazalete capitán Gaspar Servio en Guaraní, en la portería. Una línea de 4 con la número 3, Alcides Barbote. 2, Imanol Segovia. 4, Eduardo Saracho, y 15, Thiago Servín. 3 en el medio, 11, John Sánchez. 8, Matías López, y 5, Patricio Tanda. 3 arriba, 26 por derecha, va a estar Diego Fernández. En el medio el carapegüeño Richard Prieto, y al costado, que presumo que van a rotar, 9, Iván el Tanque Ramírez, los 11 de Guaraní. Por su parte, Cerro Porteño con 4 variantes. 1, Alexis Martín en portería. Lateral derecho 2, Fabricio Domínguez. 14, Lucas Quintana. 22, Matías Pérez. Y 35, Marcelo Chaparro. En el medio sector tengo formado así. Por derecha podría ir Juan Iturbe. Los de marca: 32, César Bobadilla, que debuta. 26, Roel Pires Mota. Y 16, Fabricio Peralta. Adelante, 31, Ignacio Aliceda, y 27, Jonathan Torres. Dirige técnicamente el profesor Jorge Baba. Perfecto, muchas gracias, mi querido César. El debutante en Cerro Porteño, lo de César Bobadilla, capitán de la reserva, ¿no? Capitán de la reserva, justamente, que le da oportunidad a Jorge Baba en esta ocasión. Bueno, ¿Me copias? sí, Oscar, voy contigo. Perfecto, ahora sí ya recuperamos el control del sistema aquí en Rey Electro Sports. Y quería preguntarte, Julio, ¿cómo se está preparando Cerro para la Libertadores? Y estamos viendo, es un equipo que por ahora me parece que Baba todavía está en el veremos. Ambos equipos, tanto Cerro, tanto Guaraní, hoy tienen que ganar, tienen esa misión porque están muy lejos, Guaraní mucho más lejos todavía, pero Cerro no le puede perder pisada a su tradicional rival, está a 6 del puntero y por eso necesita ganar, y creo que en ese orden de cosas Baba tiene que salir a buscar en la cantera, en la reserva. La inclusión de César Bobadilla no es ninguna casualidad, lo de mandar al banco también a jugadores experimentados como Cecilio Domínguez. Creo que habla mucho Jorge Morel. Jorge Morel en realidad retorna de una lesión también, que es su retorno, pero sí, hace pensar de que Jorge Baba está en esa, no sé si desesperación sería el término, porque intenta buscar algo, sacar el conejo de la galera, como se dice en los magos también, los términos mágicos, pero mientras que Guaraní también ya quedando fuera también de esa Copa Internacional, de la Copa Libertadores ante Juventud Las Piedras, tiene que buscar en este partido tratar de no perderle mucha pisada, recordando que tiene todavía un partido menos, y si tiene que ganar hoy y más el otro, si termina ganando, van a ser 6 puntos, y eso lo podría ubicar un poco más arriba, con 9 más 6 serían 15, que estaría prácticamente acercándose. Por eso es importante este partido, va a ser un duelo con muchos números. Y cuando hablamos de números, hablamos de los números que tiene la historia de estos equipos también en la ciudad de Ñandutí. El legendario acumula 9 puntos en el clasificador, viene de una paridad 1-1 ante Nacional y buscará reencontrarse con la victoria, en tanto que el Ciclón suma 14 unidades, llega a este lance tras derrotar 2-0 a Recoleta y quiere continuar sumando a 3, obviamente en el certamen. Los antecedentes en los números en los que hablábamos, Guaraní y Cerro Porteño, suman hasta hoy 306 partidos en primera división, un cruce que se viene dando desde 1913. En los anteriores cotejos, Azulgrana venció en 138 partidos, el aurinegro logró imponerse en 88 juegos y se dieron 80 empates. Los de Barrio Obrero anotaron 497 tantos, mientras que los de Boca, los de Dos Bocas, marcaron un total de 393 goles. Los últimos 5 duelos
en que el Aborigen fue local ante el Ciclón, se dieron con 2 victorias para cada uno y un empate. Así son los números que tenemos para este compromiso. ¿Sí, Oscar? Ya para cerrar el tema de Libertadores, ¿Cerro y Libertad jugarían en sus estadios o irían al Defensores? No, yo creo que Cerro jugaría en su estadio. Libertad lo hizo el año pasado, incluso con River. Desistió de lo que es la recaudación, estuvimos ahí con el Crack también. Creo que los dos jugarían de local, ¿no? Por ahora no hay ningún inconveniente. Y los dos justamente son los únicos que quedan en la Libertadores. Ambos jugarían de local, hasta incluso octavos de final. Libertad llegó a jugar contra River, tienen la capacidad para jugar, creo que hasta octavos, si no me equivoco, cuartos también podría ser, dependiendo del equipo que sea, pero si ya lo llevó a River en octavos, creo que no va a haber ningún inconveniente por ese lado. Ambos equipos jugarían en sus respectivos estadios. El único que tendría que utilizar, bueno, los dos que tendrían que, bueno, no sé si Recoleta apostará en la Sudamericana a jugar en ¿cómo se llama? En el Defensores, pero sí, Olimpia sí, me imagino que va a jugar todos sus partidos, dependiendo de quién salga sorteado también. Si es un equipo brasileño, le conviene jugar en Ciudad del Este. Si es un equipo argentino, le conviene jugar en Encarnación. O Asunción también, o viceversa, dependiendo del cual sea el equipo también, pero me parece que el estadio preferencial para la Sudamericana, y varios de ellos vamos a estar viendo en lo que va a ser en el estadio de los Defensores del Chaco. Ingresan los protagonistas, mi querido Oscar. ¿Sí, César? Sí, Yo te entrego los mandos. Nos vemos al medio tiempo. Por capacidad en Encarnación para un partido de Copa Sudamericana no creo. Tiene pocas cabinas y realmente hay que ver el rival, ¿verdad? Por eso. Dependiendo mucho del rival. Antonio Aranda Encina, sí, el 3 de febrero no tiene problema. Igual manera también el Río Parapití. También es verdad que ya está habilitado. También me había olvidado del Río Parapití también. Y hablando del Río Parapití, se lesionó lo de Brian Cáceres también, el que fue uno de los que fue partícipe también de los goles para la clasificación y bueno, en el empate también en el partido ante Sporting Cristal, en esa eliminación después en la tanda de los penales. Pero ¿cómo se llama? Sí, Brian Cáceres. Tú, no sé si supiste lo de su lesión, Oscar, César. No. Sí, ligamento cruzado. Ayala, ¿no es Brian Ayala? El mismo, Brian Ayala, ahí está, sí señor, Brian Ayala. Sí, Cáceres era el otro, sí señor, es verdad. Brian Ayala, ligamento cruzado en la práctica parece. Sí, ya prácticamente se pierde el año, totalmente, así es, una pena para el equipo Pedro Juanino. Sí, Oscar. Pues perfecto, faltan 3 minutos y estoy a punto de velarle al General Santos para que abra las rejas de sus goles y también a la pelota Volti para que casque bonito. Faltan 2 minutos 59 segundos, Julio, te entrego los mandos, nos vemos al medio tiempo. Perfecto, muchas gracias, se saludan los protagonistas, ahí está Richard Torales también. Ahí está camiseta tradicional para Guaraní, camiseta tradicional para Cerro Porteño. Te repito, el equipo de Guaraní, lo de Servio, Barbote, Segovia, Saracho, Servín, Sánchez, López, Tanda, Fernández, Torales y Ramírez, mientras que Cerro Porteño, lo de Martín, Domínguez, Quintana, Pérez, Chaparro, Bobadilla, Piris Damota, Peralta, Iturbe, Torres, Aliceda, los que van a estar de sobremanera, y como te dije, 4-3-3 también. Te consulto, mi querido César, el comentario de lo que crees que va a ser este partido. ¿Qué nos puede brindar en este análisis de lo que puede llegar a pasar? Si querés también meteme un poco también de la cantidad de aficionados, describirme el estadio también ahí, de si se va a llenar o no hoy el compromiso, qué presentará Cerro Porteño, qué presentará Guaraní, cuál será el esquema de juego. Ya presentamos el comentario del querido César Ramón Arévalos, presentación de Gemelos, la tienda deportiva que nos viste a nosotros. Bueno, partido de mucha importancia, tanto para ambos técnicos como Víctor Velar y Jorge Baba. Creo que estuvieron expectantes a la alineación de ambos equipos para hacer la modificación correspondiente. Creo que vamos a ver un buen compromiso, va a ser un partido muy apretado, creo.
Guaraní le toca bien acá a Luis Salinas Cerro. Normalmente no le ha ido bien en este compromiso, pero es un partido aparte, es un partido para mí no es 3, de 6 puntos, donde para mí el árbitro es de garantía, el que está candidato para ser mundialista, Juan Gabriel Benítez Mareco, que va a ser su partido número 7, 2 expulsados en este torneo, asistido por Eduardo Cardoso, Mercedes Aldier, Alipio Colmán el cuarto, el VAR José Armoa, VAR José Cuevas, veedor Fernando Villaboa y oficial de seguridad Cristian Caballero. Diría no aceptarle la concurrencia de público muy poco. Normalmente los sábados dice que no es de fútbol. Mirá vos, poquito entonces. Sí. Mirá vos, no. Después de mucho tiempo vuelvo a entrar acá y veo la platea donde estaba Tigo. Hay un palco de honor en el medio y 2 chicos para el equipo visitante. Frente mío se están ubicando todas las autoridades de Cerro Porteño. Bueno, perfecto, entonces no se llena. Arranca Cerro, César. Arranca Cerro. Perfecto, está Iturbe entonces para romper el hielo en este compromiso. Quédate prendido con nosotros a través de las pantallas de Rey Electro Sports, el canal del Mundial, con más Deporte Paraguay y póngale deporte y ahí estamos, con todas las plataformas digitales. Está Juan Gabriel Benítez para autorizar, para impartir justicia, torneo Apertura 2026. Estadio Luis Salinas de Itagua para este partido de la 9ª fecha, de la cual estaremos presentes. Arrancará moviendo el equipo de Cerro Porteño. Ahí está Torres para moverla. Peladito lo de Bobadilla, Autoriza el árbitro, ya está en marcha por la 9ª fecha. Guaraní Cerro Porteño en el Estadio Luis Salinas de Itagua. Lo vivís con Rey Electro Sports, del canal del Mundial, más Deporte Paraguay, que les relata su amigo de siempre, Julio Alberto Cazón, en los comentarios, el querido César Ramón Arévalos. Y del otro lado lo tenemos a Oscar Quintana Jr. En los primeros instantes la pelota se mueve por el medio, en un zigzag, en un piqui voley de cabeza, te diría, en el medio sector, como raya del medio, como divisoria. Aprovecha para recuperar Guaraní. Ahí va buscando por derecha, se viene, gana con profundidad la pelota, pero se termina desviando. No la corrió porque vio que se desvió. Interesante lo de López, consigue el primer tiro de esquina para Guaraní. El primero del lado derecho del ataque de Guaraní. Perfecto. Se va a venir el tiro de esquina para Guaraní, se romperá el 0. A ver si hay gol de vestuario o no en esta. Atención, corazones latiendo a 1000. Algunos agarrones dentro del área. Ya hay un jugador caído, te digo. La pelota todavía sigue. Y en el remate lo intenta cerrar de atrás. Y Manol Segovia. El rechazo es defensivo. Aprovecha Cerro Porteño para jugar de contra. Lo va buscando por un costado. Atención Iturbe, que lo quiere poner. Velocidad al campo de juego. Vamos a ver, la pelota todavía sigue por adentro. La va buscando Torres. Vamos a ver, Chaparro lo quiere meter, el centro, la pelota que la manda a la gradería, te diría también. Hay tiro de esquina, esta vez para Cerro Porteño. El primero del lado izquierdo y ya hay un jugador caído, el pelado debutante César Bobadilla dentro del área chica. Advertencia de Juan Gabriel Benítez para Servio y Bobadilla. Perfecto, sí, en la anterior, ¿verdad? Porque se agarraron por la jugada anterior, ya fue eso. Ahora yo acabo de ver de que se levantó el jugador. No, por eso, la advertencia fue por el córner pasado, ya, sí. Perfecto, entonces, la advertencia, y ahora hay otra advertencia más. Claro, es esa. Sí, correcto. Ahí está, el tiro de esquina, lo advierte, te lo vio más de cerca, en la diferencia. Claro, porque Chaparro lo estaba agarrando, Gaspar Sergio, claro, y Sergio lo termina empujando. Hay transferencia de amores dentro del área. Se van acariciando lentamente esa pelota que va a llegar, que va a prender fuego. Se van a incendiar ahí. Ahí autoriza el árbitro. Viene el centro. Al primer palo la termina sacando de cabeza como puede John Jairo Sánchez. Ahí está otra vez para Cerro Porteño. Iturbe por un costado. Vamos a ver si corre. Y si podía correr Chaparro. Pero la pelota termina desviando en López. Lo va a retroceder. La juega Cerro Porteño. Aliceda. El Ciclón de Barrio Obrero toca y toca en su terreno de juego todavía. Ahí jugando para Fabricio Domínguez. Quiere meter, quiere cruzar la pelota. Pegó en el tanque Ramírez. La pelota se pierde por un costado. Va a ser lateral. Va a salir jugando el equipo Ciclón de Barrio Obrero. Para paliar el intenso calor, no lo dude. Agua Fiore, pedido al 0985 295610. Agua Fiore, lo mejor. El agua que hidrata de verdad,
A veces hay señoras, hay patronos que piden el agua también, César, porque dicen si los jugadores rinden dentro de la cancha, ya te terminan. A ver si funciona en las casas, dice. ¿No te pasó, César, todavía? A mí no. Ah, bueno. Hay algunos que sí, le piden el Aquafiore. Ya me imagino, ya me imagino. Aquafiore, increíble. Ahí está. A ver qué dice Juan Gabriel Benítez. Va a ser lateral que va a corresponder. Sí, señor. Ahí va retrocediendo Lucas Quintana con el arquero Martín. Alexis Martín Arias. El rechazo que va buscando de atrás. Ay, 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 la termina perdiendo por un costado. Va a ser lateral que va a corresponder al equipo de Guaraní, que la vuelve a poner en puesta. La va teniendo. Ahí está Saracho. Lo espera Thiago Servín, bien abierto por la izquierda. Decide jugar contando en el medio. Casi sobre el círculo central. Hoy no está Luis. ¿Cómo se llama? Lucho, ¿no? Lucho. Luis Martínez. Bueno. Ahí está para que la gente... Sí, no en el medio. Está Tanda y está... Sí, López, sí. Luis Martínez, sí.